Bueno, buenas noches. Disfrutamos el tiempo juntos de estar con el Señor. Les felicito a los que se quedaron todo el día y, y van a escuchar otra vez esta noche algo de parte del Señor, que es lo que queremos hablar. Quiero compartirles esta noche un tema un poco distinto a lo que hemos hablado en el día. Estuvimos hablando sobre los 6 principios para la extensión del reino, pero quiero compartirles esta noche algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra vida secular, nuestra vida. Y el título que quiero compartir es ¿cómo influye lo que creemos en nuestra manera de vivir? Una de las cosas que a veces son tristes es ver personas que se convierten y no cambian. La conversión tiene que ser una revolución en la vida de cada uno de nosotros. Si no logra cambiar nuestra vida, al final es como una vacuna, ¿no? Hay mucha gente, en Rosario decimos que la iglesia más grande es la iglesia que está fuera de la iglesia, una cosa rara la que digo, ¿no? Que gira, que va de congregación en congregación, y son la iglesia de los apartados. Es una cosa medio extraña. Esta gente que fue tocada por el Señor, quizá en un momento dado de su vida, pero ese cambio no fue profundo y terminaron vacunados. No hubo una transformación en su vida. Como yo no sé nada de medicina, pero algo a veces pregunto sobre estas cosas. Ustedes saben lo que es una vacuna. Yo la describo una vacuna como un virus que se le pone a una persona que está medio cachuzo, no sé cómo decirlo, medio muerto el virus, ¿no? Está todo desvencijado. Si hay un enfermero, un médico acá que me ayude a decir esto. Se lo ponen allí a ese virus previamente y lo que genera ese virus en la persona son anticuerpos. De manera tal que cuando viene la verdadera enfermedad, el cuerpo está preparado para resistir a esa enfermedad y está vacunado. Es muy peligroso que la palabra del Señor nos vacune. A veces creemos saber muchas cosas y no las vivimos. Si la palabra no la encarnamos, si la palabra del Señor no la ponemos en práctica, lo único que produce en nosotros es una vacuna. Casi nos pone en contra de lo mismo que creemos. Y hay mucha gente que al no permanecer en el Señor, al no vivir la vida cristiana como el Señor nos enseña, al no ser verdaderamente discípulos, quiero leer un par de pasajes antes de empezar con esta charla, terminan al no poner en práctica estas cosas, terminan caídos, terminan apartados. El Señor dice en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Eran judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Conocen el pasaje, no? Muchos tenemos o tienen por allí un cartelito que dice, la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, la verdad os hará libres. Pero es interesante que dice acá, previamente a este versículo 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es decir, si ustedes encarnan la palabra, si la ponen en práctica, si la ponen por obra en su diario vivir, serán verdaderamente mis discípulos. Y esa comprensión, esa vivencia, ese caminar con el Señor todos los días, les va a ayudar a conocer al verdadero, que es la verdad. Y esa verdad, que es Cristo, nos hace libres. Amén, hermanos, ¿voy bien lo que digo? Romanos capítulo 12 es otro pasaje muy interesante, versículos 1 y 2, dice, así que hermanos, le dice el apóstol, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá nos está diciendo el apóstol Pablo en un ruego, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio, en una ofrenda al Señor. No solamente nuestra expresión de alabanza, sino toda nuestra vida como una ofrenda viva, santa, separada para Dios y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Por eso nosotros somos una ofrenda viva. Por eso alguna vez dije que si el Señor pone un aviso en el diario, ¿dicen diario acá?
Si Dios pone un aviso en el diario, ustedes saben qué pondría para solicitar algo. Se solicitan adoradores. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza. ¿Voy bien, hermanos, con lo que digo? ¿Soy claro? Dios quiere que nos presentemos. El apóstol nos llama acá que nos presentemos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente. Y luego nos dice, no se conformen, o sea, no tomen la forma de este siglo, no se hagan a este siglo. No voy a predicar sobre este pasaje, aunque es un pasaje muy interesante ¿no? No tomen la forma de este siglo, no imiten las costumbres de este siglo, no se dejen llevar por las maneras de este siglo en su vida, sino sean transformados, que haya esta metamorfosis. Es interesante los que saben algo de biología, cómo pasa, como un gusano en esa metamorfosis termina siendo una mariposa. Transfórmense, haya esta metamorfosis en ustedes. ¿De qué manera? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros los cristianos tenemos que tener una mente nueva, una mente iluminada por Dios, para que comprobéis cuál sea lo mejor, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice Juan capítulo 17, 7, el Señor orando en la oración sacerdotal, santifícalos en tu verdad, o en la verdad. Tu palabra es verdad. Quisiera compartirles un poquito cómo podemos transformar nuestra vida, cómo podemos transformar nuestra manera de vivir. Mucho tiempo leí muchas cosas, busqué en la Escritura, algunas cosas que tenían que ver cómo se puede transformar la manera de vivir, nuestro comportamiento diario. Y escuché hace muchos años a un hermano llamado Harold Caballeros, lo escuché en un viaje, no pude ni tomar nota porque iba en el colectivo, en el bus, está bien buses de los que van, a ver, no me ubico todavía, de una ciudad a otra, iba a La Quiaca, me acuerdo, en esa época, y escuché este mensaje y pensé, justamente esto es lo que he estado buscando. Y por eso quiero compartirles algunos pensamientos en cuanto a esto, espero poder ser claro en este sentido. ¿Cómo puede ser cambiado nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir? Ustedes saben que hay mucha gente que tiene problemas, nosotros venimos de eso, hay problemas espirituales. Recién hemos hablado hoy, la necesidad de salvación, la necesidad de liberación que la gente tiene. Pero cuando alguien viene a Cristo, no viene solamente, por supuesto, con esos problemas fundamentales en su vida, sino que muchos vienen con problemas emocionales a Dios. Hemos hablado mucho en nuestro medio sobre el tema de la salud interior. Escuché hoy hablar en un momento dado a tu hijo sobre el tema sanos por la palabra, la cantidad de odio que hay en nuestra sociedad, de temores, depresión, enojos. Estos son un continuo en la vida de las personas que nos rodean. Uno va por la calle y dos autos chocan y de golpe bajó uno y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No viste? ¿No me viste vos que yo venía por acá? Y el otro dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que estuviste mal fuiste vos? ¿Pero qué te crees vos? Y de golpe entran a un aceleramiento que de golpe empieza con mi mamá, no te metás, ¿eh? Y ahí le insulta y se pone y por ahí agarra un fierro y se lo da por la cabeza al otro en un ratito. ¿Cómo puede ser que tan fácilmente la gente está mal? Ahora lo peor es cuando pasan a unas casas de algunos hermanos, ¿no? Agarran un fierro, pero entran en esa escalera que a veces decimos la escalera descendente. Hemos hablado alguna vez sobre esto, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura. Primer escalón terrible, enojo, esa irritabilidad, del enojo ir a la ira, al enojo expresado. De la ira ir a la gritería, fácilmente dos personas que están enojadas, a veces para que, como no se escuchan, empiezan a levantar la voz, a ver si el otro escucha, y son dos sordos gritando, hablé de amargura, ira, enojo, ira, gritería, hablo así porque es una escalera para abajo, ¿no? De la gritería se llega a la maledicencia, es decir, a maldecir, a decir palabras
palabras violentas, malas palabras. Si somos cristianos no usamos malas palabras, pero podemos usar palabras hirientes que hagan mucho mal al cónyuge, al hijo, al padre, lo que sea. Y de la maledicencia se puede terminar en la malicia, es decir, todo tipo de mal. He visto hermanos a veces, tristemente, que son hermanos que son fieles al Señor, pero un día, me acuerdo lo he visto varias veces esto, ¿no? Una pareja en la congregación, buen matrimonio, pero se ve que ella le daba mucho a la lengua, ¿no? Le daba, y él era manso, quiero decir, tranquilo, pero cuando le daba, le subía la mostaza, decimos nosotros, ¿no? Le subía y explotaba. Y cuando explotaba era bravo. Y un día explotó y le pegó un cachetón y un puñete. ¡Qué barbaridad! Un matrimonio que empezó bien en el camino del Señor. ¿Cómo llegó a eso? Hay un proceso. Hay que solucionar cosas en nuestra vida. Cuando Dios viene nos sana. Tiene que pasar un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir. Tenemos que ser libres del rencor, del odio. Estoy diciendo algunas cosas, de los temores. La semana pasada estuve con una hermanita hermosa de la congregación, pero llena de temores, miedos, fobias se llaman ahora. Y los psicólogos y los psiquiatras están llenos de los consultorios de gente con muchos temores en este tiempo. Personas con depresión. Dije algunas cosas, ¿no? Otros tienen problemas físicos, que también algunos son causa de una vida desordenada. Ni hablar, como recién dije, de los problemas familiares, que son moneda corriente en muchas familias. El otro día escuchaba de una familia que los vecinos escuchan en la familia cristiana, por ahí cantando, poniendo coritos, pero por ahí las voces se levantan y no son justamente coritos lo que hay, ¿no? Sino bastantes gritos el uno contra el otro, contra la vieja, contra el viejo, contra los hijos. Problemas familiares. Hay que cambiar. Cuando nos convertimos, tiene que haber una transformación en nuestra familia. Tenemos que aprender. Ni hablar de la finanza, de los problemas materiales que tiene tanta gente. Nosotros no somos ángeles, ¿no? Ojalá viviríamos como Pedro, Juan y Jacobo dijeron ese día de la transfiguración, de hacer un par de tres enramadas y quedarse en el monte, pero nosotros bajamos esta noche mismo, vamos a casa, ustedes por lo menos, yo un par de días voy a estar también en casa, si Dios quiere, allá en Argentina, y estamos en la vorágine de todos los días, de los problemas que podemos tener en casa. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en casa? ¿Cómo pueden cambiar nuestra economía? ¿Cómo puede cambiar nuestra manera de ver las cosas? Ese es un poco cómo puede cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir, perdón, volvé si podés. Nuestra manera de vivir tiene como raíz, y esto lo voy a ir dando de menor a mayor, tiene como raíz, después voy a ir explicando un poquito más al revés, nuestros hábitos de vida. Ustedes saben los hábitos de vida, las costumbres que tenemos. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Hay que despojarse, hay que desvestirse del viejo hombre con sus hábitos. Está viciado el viejo hombre con deseos engañosos. El viejo hombre cuando se enoja, insulta. Bueno, cuando nos convertimos, por eso justamente en ese capítulo 4, luego de poner esto en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, luego da una lista de cosas, sigue el capítulo 4 hablando de un montón de cosas que tienen que pasar en nuestra vida. Despojado del viejo hombre con sus hábitos. Cuando los chicos juegan al fútbol, el viejo hombre cuando te pega una patada, le pegaste un patadón. Te das vuelta y le pegaste un patadón. O alguno se enoja, ¿no? ¿Pero qué te crees vos? O cuando juegan al vóley, pero vos sos un salame, ¿no te das cuenta que por culpa tuya pasó esto? Y salen a veces en situaciones que estamos más desprevenidos, digamos, como situaciones del deporte, nos sale, parece, el indio de adentro, para decirlo de alguna manera. Y el indio de adentro es porque ese indio se murió. Se murió cuando nos convertimos y cuando nos bautizamos. Pero ¿qué pasa? Que esas costumbres a veces están en nosotros arraigadas. Tienen que cambiar cosas en nosotros que son viejos hábitos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, dice viciado, tiene vicios. El viejo hombre tiene vicio.
viciado conforme a deseos engañosos. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, los cristianos tenemos que tener una mente nueva y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Qué pasaje tan importante ese de Efesios capítulo 4, que nos habla cómo tiene que ser la dinámica de la vida cristiana. Es decir, nosotros tenemos que aprender a despojarnos de hábitos que nos han esclavizado. Claro, cuando hablamos de eso, le decimos a la gente, a la persona que se convierte. Claro, uno se convierte, tiene que dejar el pucho, decimos, ¿no? Le dicen acá así al cigarrillo, tenés que dejar el pucho. Nosotros tenemos, como ustedes también, ¿no? Hoy vi a algunos chicos allí que están en el centro. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación de drogodependientes. Y ellos tienen que dejar la droga, tienen que dejar el alcohol. Pero ¿saben una de las cosas que más les cuesta dejar? El pucho. Parece increíble, ¿no? Les cuesta dejar el tabaco. A veces van fuertes en el asunto de la cocaína y de la marihuana y de otras hierbas por el estilo, pero les cuesta mucho trabajar sobre el vicio del cigarrillo. Claro, cuando alguien se convierte, claramente le decimos a la persona que se convierte que Cristo vino a libertarlo de los vicios, de los hábitos que lo han esclavizado. Como Jesús dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. La persona que está viviendo bajo el poder del diablo está lleno de hábitos pecaminosos que lo esclavizan. Y ahí hablamos del alcohol, hablamos del tabaco, hablamos de las drogas, hablamos de la gula. Hasta hay programas televisivos que van tremendas personas muy prominentes en su porte, digamos, para no sé cómo decirlo, pero tremendos gordos, para decirlo así, que bueno, pobres, algunos han tenido algún problema de glándulas, pero hay muchos que tienen problemas de glándulas, digo yo a veces, ¿no? Que no saben, no sé si entienden el gesto, pero no saben controlarse. Y la gula, que es un problema serio, hay muchas personas que no pueden controlar esa tendencia a comer demasiado. Y ni hablar de hábitos que son secretos, como la pornografía. Un hábito muy común hoy día, especialmente en varones. Y que a veces en la iglesia, como es un hábito secreto, a veces muchos varones entran, es tan fácil hoy acceder a todo lo que es pornografía. Y hay que alejarse de todas esas cosas, hay que tenerlas a distancia, porque esas cosas lo único que hacen es pudrirnos la cabeza. Varones, ¿está bien lo que digo? Pero esto también atenta a las mujeres. Digo a los varones especialmente porque el diablo sabe que somos tentados por nuestros ojos. Y en toda esa avenida, yo digo, esa autopista de basura que hay detrás de un clic, de dos clics, ¿no? Del mouse, de la computadora, uno puede ver cualquier cosa en pocos minutos, en pocos segundos. Y la cabeza se llena de toda esa basura. Tenemos que guardarnos de todo eso. Hábitos viejos. Tienen que ser extirpados de nosotros. El Señor nos hizo libres, pero Él nos dice que tenemos que desvestirnos, que tenemos que sacar los viejos hábitos. ¿Qué cosa, no? Con el poder del Espíritu Santo podemos vencer, por eso dice que hay que renovarse en el espíritu de su mente y vestirse de nuevos hábitos. ¿Cuáles son hábitos nuevos? Estoy diciendo rápidamente esto, ¿no? La vida devocional es un hábito nuevo. Cuando la gente del mundo se levanta para ir al trabajo, sale corriendo, toma un cafecito y sale corriendo. Pero nosotros sabemos que tenemos que dejar un tiempito antes, ¿no es cierto? Porque hay que cargar el tanque de combustible, ¿cómo se dice aquí? Gasolina, ¿no? Y necesitamos un tiempo con Dios todas las mañanas. Qué hermoso hábito. Que nosotros decimos que no es el hábito de la inspiración, no siempre estamos inspirados para orar. La oración no siempre es inspiración, muchas veces es transpiración. Agarramos al cuerpo y lo ponemos en servidumbre, como hacía Pablo. Es decir, lo llevamos a estar con el Señor. Y qué hermoso es exponerse a las Escrituras, comer no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en su palabra, en esa palabra que Él pone en nuestros corazones. El hábito de la vida devocional. El hábito de la vida en el Espíritu. El aprender a caminar con Dios todo el día es un hábito. Hay que acostumbrarse a andar con Dios. El hábito del canto, ¿está bien? Como nos decía nuestra hermana el otro día, el gozo del Señor, que está tan ligado a la alabanza en nuestra vida diaria. El hábito de hablar en lenguas. Estoy tirando algunos hábitos nuevos que nosotros tenemos que tomar, porque nosotros somos los que hablamos en lenguas. Por supuesto que somos inspirados por el Espíritu Santo, pero somos nosotros los que oramos. Por eso el apóstol dice, muchachos, oren sin cesar.
¿Y cómo se puede orar sin cesar? Hay que hablar y 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 hablar. No, nos volvemos locos, estamos todo el día hablando, hablando. No, orar sin cesar es comunión con Dios todo el día. Hay que aprender esto, ¿no? A caminar con Dios. Muchos tenemos a veces trabajos intelectuales, que la mente se llena de lo que estamos haciendo, pero podemos estar en comunión con Dios. Tenemos que aprender a hablar en lenguas cuando estamos en el día. Hablar en lenguas en nuestra mente. Digo algo raro lo que digo, ¿no? Hablar en lengua no solamente es una expresión que podemos hacer en voz alta, sino como también oramos en nuestro interior. Hablar en lenguas en nuestra mente. El hábito de devolver bien por mal. Acá me estoy metiendo en problemas, ¿no? Porque todos tenemos esa tendencia terrible de devolver mal por mal. Y cuando alguien te hace algo, el deseo de vengarse y decirle eso o un poco más. Mi abuelo tenía un gesto que yo lo conocía, ¿no? El gesto es un gesto siciliano, yo les conté a algunos. Es este, ¿no? Morderse el dedo de esta manera significaba la vendetta, era la venganza. Muy, muy fuerte eso, ¿no? No solamente era odio, no solamente era rencor, sino que eso llevaba a la venganza. Nosotros aprendemos que tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que hacer bien al que nos hace mal. Flor de desafío, ¿no? El hábito de dar gracias siempre y por todo. Y en todo, para colmo, dice el apóstol, ¿no? ¡Qué desafío! Claro que para poder dar gracias siempre, yo digo, y por todo, tenemos que saber. ¿Ustedes saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? ¡Aleluya! Cuando yo sé, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, podemos dar gracias. Y entonces al leer la palabra vemos que Santiago dice también, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, ¿estás loco? ¿Cómo voy a poner suma de gozo cuando cuando yo tengo diversas pruebas tengo ganas de llorar? ¿Qué voy a tener gozo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Vieron? Qué interesante cuando uno sabe que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, podemos dar gracias. ¿Quién contra nosotros? Podemos dar gracias. Claro que este es un hábito. El hábito de dar gracias. ¿Está bien, hermano, lo que voy diciendo? Hay un hábito que tenemos muchas veces, que es el hábito de la queja. Por todo nos quejamos. Yo recuerdo cuando escuchaba al principio de mi vida cristiana, les conté los mensajes de Jorge, que él hablaba de que hay una zona, no sé si leyeron el libro Jesucristo del Señor, hay una zona allí entre Argentina y Brasil que ni se habla ni en español, es decir, ni en castellano, ni en portugués. Se habla en portuñol, es una mezcla de castellano con brasilero, con portugués. Y entonces él fabricó una palabra que se llamó la queja avanza, no es ni queja ni alabanza. La queja avanza. Y a veces nosotros nos encontramos diciendo, ay, aleluya, decimos, ¿no? Ay, aleluya. Pero hay que aprender a bendecir al Señor por todas las cosas. Esto es un desafío, ¿no? Es un hábito. El hábito de dar gracias siempre y por todo. Es un desafío. Yo recuerdo cuando el Señor me empezó a enseñar esto. Señor, me propuse un mes. Mejor dicho, me propuse, o mi discipulador también me propuso. Mira, por un mes no pidas, da gracias, alaba al Señor. Y yo acostumbrado como venía, con una catarata de pedidos siempre para pedirle al Señor, no podía pedir por un tiempo, un mes, un montón de tiempo. Tengo que pedir, siempre me duele algo, me duele el dedo gordo, me duele esto, tengo esta necesidad, todo. Pero en vez de hacer eso, cambia un poco tu oración en este tiempo. Dale gracias, bendecí al Señor. Entrar en una vida de alabanza. Yo estaba aprendiendo lo que era la adoración, la alabanza, esta revolución que viene a nuestra vida cuando entendemos que Dios está en el trono, lo que hablábamos ayer también con Isaías 6. Y me acuerdo que tuve algunas experiencias muy hasta graciosas. Una vez estaba en una esquina de Rosario, bien empilchado, como decimos, ¿no? Esperando no sé a quién, y pasa un auto, ¿no? Y ahí el día estaba muy lluvioso, llovía, y me pisó un charco allí, me empapó. ¿Qué hago? ¿Pero qué haces, loco? Que no me viste a mí que estoy acá.
Que no se enteren que soy cristiano, ¿no? No se lo digan a nadie, ¿no? Ay, Señor, ¿viste que pasan cosas así? Y tenemos que dar gracias por eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces podemos empezar en la carne, ¿no? No les gusta mucho esto, parece, ¿no? Pero yo digo, fue una experiencia interesante y de esa tuve unas cuantas. ¿Y no tienen ustedes experiencias diarias? Que a veces hay cosas negativas y tenemos que aprender a vivir de otra manera. No es nuestra fuerza. A veces yo digo, empezamos por la carne, como dije recién, pero el Espíritu nos auxilia. Nos auxilia. Y si nosotros estamos decididos a hacer su voluntad y a mirarlo a Él, Él nos auxilia para que demos gracias siempre y por todo. Digo algunas cosas aquí, el hábito de la oración. El hábito, como dijimos ayer, ¿se acuerdan que Pablo no conocía a nadie según la carne? A cada persona que veía lo veía como un candidato a discípulo de Cristo. Es un hábito de ver a la gente como candidatos a discípulos de Cristo. Gente por la cual Cristo murió. Es un hábito, es una manera de ver a la gente. La práctica del perdón. Bueno, estoy diciendo algunos de los hábitos que necesitamos vestirnos. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Deshacerse de los hábitos, o como algunos dicen, las antivirtudes, implica un esfuerzo. Los hábitos no se van solos, los malos. Hay que erradicarlos. Ahora, cuando digo esto, parece que estamos diciendo todo de parte de la fuerza humana. No, yo estoy hablando de una vida en el Espíritu. Dios quiere transformar nuestro comportamiento, pero acá hay una cosa importante que es el hábito. Yo quiero llegar después al punto 1, que es el más importante. Así que habrá que cambiar en muchas cosas en nuestra vida. Como dije recién, el hábito de la vida devocional es un hábito. ¿Está bien? Dedicar al principio, le decimos al discípulo, mira, toma 15 minutos todos los días. Mira, empezá a leer el hábito de la lectura. Hoy día no hay hábito de lectura, de paso, en nuestra sociedad. Empezá a leer del Evangelio de Juan, o si no de Mateo, y lee de corrido, y marcá donde está, donde dejaste, y seguí leyendo. No se puede leer la Biblia como una picadita. ¿Conocen lo de la picada, no? Algunos leen la Biblia como una picada. Picada le dicen acá, donde hay unos quesitos de salmos, unas aceitunitas de proverbios, unos salamitos de Mateo y no sé qué más, unos manicitos de Apocalipsis. El que lee la Biblia de esa manera nunca entiende nada. Imagínense, si yo digo, a ver qué dice acá, a ver, mañana abro acá, y ahora, nunca voy a entender nada. Yo necesito conocer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Escudriñar las Escrituras porque ellos hablan acerca de mí, dijo el Señor. Necesitamos escudriñarlas, estudiarlas. Es un hábito. El hábito de conocer la palabra de Dios. A veces leemos más el diario, estamos más al tanto de lo que pasa en la selección chilena o de, no sé, de la U, lo que sea, ¿no? Para decirlo, de cómo forma el equipo, de cómo formaba el equipo de Pablo, o qué pasó allí en las situaciones importantes de la palabra que nos transforman la vida. Cuando uno lee la palabra, el Espíritu Santo te contagia de ese espíritu que hay en la palabra. ¿Voy bien, hermano, con lo que digo? Necesitamos cambiar nuestros hábitos. La vida devocional. La falta de disciplina, la falta de comunión. Algunos tienen por costumbre no congregarse, no encontrarse con los hermanos y se llenan la semana, están llenos de gente que no conoce a Cristo y no con un objetivo de evangelizarlos. Y siempre decimos de una manera que cuando alguien se convierte, le decimos al que recién se convierte, que es como una brasa, es una brasa ardiendo. Que si la brasa se pone al lado de otras brasas, eso va a seguir ardiendo. Pero si la sacamos y la dejamos sola, ese es un ejemplo que siempre damos, ¿no? Otra vez se va a apagar. Necesitamos la comunión en el Espíritu, con los hermanos. Algo muy hermoso que el Señor nos da. Los hábitos físicos que tienen que ser cambiados, ¿está bien? No solamente los malos hábitos que tenemos que dejar, sino que tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a hacer ejercicio. Pueden ahí pedirle clases a un hermano que es profesor de gimnasia, por allí que viví. De paso, no te cobro nada por la propaganda. ¿Está por ahí el hermano que es profesor? ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Se me fue. Ah, está con los niños. Tenemos que aprender a hacer ejercicio. Bueno, digo yo, los malos hábitos físicos, los hábitos emocionales, para decirlo de alguna manera, la costumbre de mentir,
La costumbre de resentirse con lo que pasa alrededor nuestro, con las cosas con la gente que nos hace mal. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a decir la verdad. Tenemos que aprender muchas cosas en la familia. Tiene que haber una revolución en la familia, en todo sentido. Cuando me acuerdo, uno de los primeros mensajes que yo recibí, escuché del Señor yo tenía 17 años. Uno de los mensajes que recibí fue: hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo no era un mal hijo, pero me faltaban muchas cosas, así que volví a casa en la revolución de ver: Señor, yo quiero ser un buen hijo, quiero honrar a mis padres, quiero escucharlos, no quiero ser un contestador. Yo alguna vez cuando me enojaba con mamá, siendo cristiano, ¿no? Por ahí me enojaba y daba un portazo, por ahí, ¿no? ¡Pah! Me iba, bueno, está bien, y lo dejaba plantado, con vos no se puede hablar, ¡pah! Y me iba. Cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo no podía hacer eso. Me acuerdo que con papá una vez le pegué un portazo y yo casi salgo por la ventana, ¿no? De una patada que casi me iba a dar él, digo yo, ¿no? Porque a papá no le iba a dar un portazo. A mamá, pues sí. Malos hábitos. Pero claro, el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hay que aprender a amar a los padres, digo, ¿no? Y esto, ¿qué revolución trae en una casa cuando alguien comienza a poner en práctica estos nuevos hábitos? De paso, hermano, hermana, chicos, ¿cuántos adolescentes y jóvenes hay acá, solteros? A ver, ahí está, levanten la mano. ¿Qué tal un buen abrazo esta noche cuando vuelven a casa? Un buen abrazo a sus padres. Unas buenas palabras de reconocimiento. Papá, te quiero mucho. Mamá, gracias. La verdad que estoy tan contenta de que seas mi mamá. Después que se desmaye tu mamá por algo por el estilo, no llames, reavivala allí, dale un buen abrazo. ¿Cuánta falta de cariño hay en tantos hogares cristianos a veces? El hábito del afecto. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. ¿Cuánta revolución tiene que venir en el cambio de nuestros hábitos? Por eso el apóstol Pedro dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe. Simplemente lo cito al pasaje de 2 Pedro capítulo 1. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Qué cosa, qué lío, si no lo explico esto. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, no se queden, muchachos, lo que dice el apóstol acá, con fe nada más. Hay que añadir a la fe una serie de cosas. Y eso es una tarea que tenemos que ir buscando a Dios, añadiendo a nuestra fe, a que nuestra vida vaya cambiando en la vida pública y privada. Nuestros hábitos de vida dependen de nuestras acciones. De nuestras acciones. Si me seguiste, ahí se me fue la... Ahí está. Ah, gracias. Nuestras acciones. Es interesante esto. Yo descubrí que cuando uno repite mucho una acción, genera un hábito. Me acuerdo cuando compré mi primer auto, un cascajito que tenía yo allí, no sabía manejar y tenía 3 pedales que me volvían loco ahí. Los que saben manejar saben cómo son los 3 pedales, ¿no? Uno que es para el embrague, otro que es para el acelerador y otro que es para el freno. Qué problema, ¿no? Porque los pies no funcionan exactamente igual que las manos. Las manos nosotros tenemos, por eso dicen que el mejor deporte del mundo es el fútbol, porque se juega todo con los pies, no se juega con las manos, de paso, ¿no? Nosotros tenemos más capacidad de manejar nuestras manos que nuestros pies, por eso nos cuesta al principio, ¿no? Y ahí vamos a un lugar a practicar y a veces en vez de poner el freno ponemos el acelerador. Recuerdo cuando estaba enseñando a mi hija mayor a manejar, estábamos en un lugar y había una pareja tomando sol ahí en una subida y estábamos doblando allí. Ella, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador y se le fue con todo. No sabía qué hacer yo para ver que no le llevaba por delante. Hasta ella se asustó, claro, porque no estaba acostumbrada a manejar. No estaba acostumbrada a movilizar sus pies. Pero ustedes saben que después de poner la primera una vez, la segunda, la tercera, marcha atrás, cuando yo me subo al auto, ni me doy cuenta de lo que hago. Yo prendo el motor. No sé por qué, pero mi pierna izquierda pone el pie en el embrague, pongo la primera y ya estoy escuchando cómo funciona eso, ¿no? Hasta que acelero y ya pongo la segunda, ya pongo la tercera. Ni sé,
Llego a una esquina y ya está el pie en el freno. ¿Saben lo que pasó? Repetí tantas veces esas cosas que se me hizo un hábito. Nuestros hábitos dependen de la repetición de nuestras acciones. Cuando ya estaba en el liceo, en la escuela secundaria, me enseñaban a escribir con todos los dedos en la máquina de escribir. Como soy viejo ya, me dieron un cartoncito con todas las teclas que tienen ustedes en su teclado. ¿Cómo se llama el teclado? El teclado del QWERTY, el teclado QWERTY. QWERTY es porque QWERTY sigue la parte de arriba de las letras del teclado que uno toca en la computadora o una máquina de escribir. Q, W, R, todo eso. Eso es QWERTY. Cuando me dieron un cartón y me dijeron que tenía que poner los dedos allí. Después me fui a una máquina de escribir y tenía que poner los dedos así. Después me tenía que mirar a un papel y ir escribiendo con el papel sin mirar. Hasta que llegó el día del examen, me taparon los ojos y un profesor dictaba un texto y nosotros estábamos todos allí con una máquina de escribir, escribiendo a ciegas. Porque los dedos se acostumbraron a ir a las teclas. Si ustedes me preguntan a mí, dije QWERTY y no me acuerdo muy bien, sé que la Q está la W, pero no sé después bien lo que sigue, porque no me acuerdo. Si uno se tiene que poner a pensar dónde está la A, dónde está la Z, dónde está la X, tengo que pensar un poco, pero la repetí tantas veces que mis dedos se van. Yo puedo leer un párrafo y puedo escribirlo. Qué bárbaro, ¿no? Digo, qué bárbaro que es Dios, no nosotros, qué bárbaro que es Dios que nos dio esa capacidad de, al repetir acciones, que nuestro cuerpo se acostumbre a la repetición de las acciones para que sean hábitos en nosotros. Los malos hábitos tienen resistencia al cambio, no quieren salir. Así que hay que sembrar acciones. ¿Voy bien lo que digo? Hay que sembrar gozo, hay que sembrar canto, hay que sembrar servicio. Hay que sembrar oración. Cuando digo esto, hay que abrirse al Señor para que Él produzca estos hábitos nuevos en nosotros. Cuando yo era chico jugaba mucho al ping-pong. Me gustaba mucho jugar al ping-pong. Nunca llegué a ganarle a Víctor. Víctor juega muy bien al ping-pong. No le gana a nadie, según él. Muy bueno el ping-pong. Y a veces estábamos jugando con algunos hermanos en la congregación donde yo iba cuando era chico. Y por ahí le erraba y pega un ¿Les pasó alguna vez que alguno se enojó jugando al ping-pong y por ahí se enoja y pega un paletazo, ¿no? O por ahí cuando uno está clavando un clavo o algo por el estilo y se pega en el dedo y claro, si es inconverso empieza a insultar, a acordarse de un montón de cosas, santos y todos los demás que se suelen decir por allí, ¿no? Algunos cuando son cristianos no pueden decir malas palabras, entonces pam, pam, pam. ¿No? Pero uno tiene que reaccionar. Hay que reaccionar. ¿Está bien? ¿Qué dice el Sermón del Monte? Que tenemos que amar a los que nos hacen mal. ¿Está bien? Que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Es decir, tenemos que hacer algo. Tenemos que sembrar acciones. Tenemos que alabar al Señor como una acción de nuestro espíritu para que mi vida se acostumbre a la vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Pues bien, hermanos, lo que voy diciendo? Espero que no los complique con esto. Las acciones, nuestras acciones, dependen de nuestras palabras. Ahora esto no lo dice la Biblia. Yo saqué esta secuencia y me pareció interesante. Estoy sacando algunos textos bíblicos, pero no tengo un texto bíblico para basar todas estas 6. Pero me doy cuenta que hay cierta relación interesante. Nuestras acciones dependen de nuestras palabras. A veces no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Proverbios dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Qué tremendo, ese miembro tan pequeño que tenemos adentro de los dientes, que es capaz de bendecir a Dios y maldecir a los hombres, ¿no? Por lo que dice Santiago. Y él cuenta cuánto ese pequeño timón que puede haber en un barco. Venía un avión grandote que venía y hay 2 tipos adelante con un pequeño timón manejando ese tremendo avión, ¿no? No había avión en la época de Santiago, así que él hablaba de un barco. Se puede manejar con un timón. Y este timón que dice que inflama toda la rueda de nuestra vida puede hacer tanto bien o puede hacer tanto mal. Qué tremendo es el asunto de la lengua. Las palabras. Dice el Señor que por nuestras palabras seremos juzgados.
Es impresionante esto, ¿no? A veces tenemos palabras de crítica, palabras negativas. ¿Y cuánto de esas palabras nos condicionan a nosotros? El salmista dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. ¿Se acuerdan de eso? Hay un corito que canta eso, que nos ayuda. Siempre los coros nos ayudan a veces a memorizar la palabra del Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Qué importante lo que decimos. Cuánto que nos condiciona lo que decimos. ¿No es así? Si decimos, ¿cómo fue la reunión? ¿Nunca te pasó que no fuiste a la reunión y le preguntaste a alguien, ¿cómo estuvo la reunión, che? Uy, mira un plomazo argentino que vino, que habló hasta... Seguramente, que no lo voy a... demasiado aguante tuvieron, ¿no? Pero otro dice, ¿vos sabés qué bien que me hizo? ¿No escucharon dos opiniones de una reunión? Pero hay a veces nuestra manera de ver las cosas que siempre estamos poniendo lo negativo, lo negativo, lo negativo. ¿Cómo está? ¿Vieron la gente más grande que yo? Que siempre le duele algo. ¿Cómo le va, hermanita? Una hermanita viejita allí. Y acá andamos. Me duele esto, me duele esto, me duele esto. Y bueno, aquí tiene problema del alma, como decimos, ¿no es así? Del almanaque decimos, ¿no? Tiene unos cuantos años encima y si la vida te lleva por delante. Si después de los 40 años no te duele nada, es porque estás muerto, dijo alguien por allí, ¿no? Así que nos vienen achaques, nos vienen problemas. Pero si estamos concentrados en nuestros problemas, siempre vamos a tener algo que estamos mal. Yo le digo que algunos hermanos tienen un menos. Hay que poner un palito. Hay que agarrarlo con un palito para que el menos se transforme en un más. ¿Está bien? Digo yo, ¿no? ¿Cuánto hay a veces de eso que nos deprime? Nos sentimos mal y decimos que estamos mal y que no sé qué va a pasar. Y ahí declaramos un montón de cosas. Y hemos escuchado mucho sobre esto en el tema de sanidad interior. Qué importantes son nuestras palabras. Ahora no tenemos que estar diciendo cosas por decirlas, como si las palabras de por sí tuvieran alguna fuerza en sí, porque las palabras dependen de otra cosa que ahora vamos a ver. Pero es tan importante que la boca se llene. Sea mi boca llena de tu alabanza, ¿no? Todo el día, dice el salmista. Qué importante es que la boca se llene. Dice Hebreos, ¿no? Que cuando que tengamos fruto de alabanza, fruto de labios, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Qué importante es para el Señor que aprendamos a saber quién está en el barco, que el barco no se va a hundir. Apóstoles que estaban allí, los apóstoles que estaban allí en el barquito pensando y diciéndole, Señor, ¿qué haces durmiendo acá? ¿No te das cuenta que perecemos? No, muchachos, pará, cuando uno lee allí, se quisiera meter en la historia y decir, che, Pedro, ¿no te vas? ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir? ¿Qué va a perecer si está el Señor ahí? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Pero el Señor se levanta de la siesta que estaba allí en el medio de la mar con esa tempestad. ¿Y se acuerdan lo que dice? Se pone enfrente de la tempestad y dice, ¡calla! ¡Enmudece! Y se hizo una gran bonanza, dice. Y los discípulos los miraron. ¿Y se acuerdan lo que dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Que el viento y la tempestad obedecen. Che, flaco, ¿no te diste cuenta quién era ese? ¿Cuánto hace que estás saliendo con el Señor allí, siguiendo al Señor, y no te diste cuenta? Qué poder que tienen las palabras. Cuando no nos damos cuenta que en nuestro barco, hermano, hermana, quiero animarte. Y animaba a mí también cuando yo ando medio bajoneado, que a veces nos bajoneamos. ¿Qué hace un hermano que me anime? Ese es el objetivo también de la profecía y el ánimo que podemos darnos entre nosotros para ayudarnos. Pasamos situaciones difíciles, pero animémonos, aprendamos a hablar distinto en las situaciones difíciles, hablar con fe. Por supuesto que podemos llorar y que podemos clamar al Señor y que podemos sobrellevar, como dijimos hoy, las cargas los unos de los otros, pero pongamos una nota de fe, confianza en el Señor, que Él está con nosotros. Amén. Y que nos va a llevar aún mucho más allá de la muerte. Amén, hermano. Lo peor que nos puede pasar, ¿qué es lo peor que nos puede pasar?
El mundo dice morirse. ¿Y saben qué dice Pablo? Para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es... Señor, qué bárbaro, Pablo, sos un genio, aleluya. Es palabra de Dios para nosotros. Hay que aprender a hablar distinto cuando hablamos de esa manera. No sirvo para nada. Seguro que me voy a quedar soltera. ¿Escuchaste a una hermana por allí diciendo eso por el estilo? O me van a echar del trabajo. Estamos confesando constantemente cosas que vienen de otro lado, no vienen del Señor, vienen de otro lado. Vamos a mirar un poquito en un pasito más de dónde viene. En vez de decir lo que nos decía nuestro hermano hoy, declarar las verdades de Dios. En el libro Sanos por la Palabra hay 14 verdades que habría que tenerlas presentes. Somos hijos de Dios. Hoy declaramos algunas. Somos hijos deseados por Dios. Aleluya. Dios nos ha mirado. Qué hermoso, que Él nos miró desde antes de la fundación del mundo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Somos hijos de Dios, estamos en Cristo, somos nueva criatura. Qué importante es que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones y la proclamemos. Amén, hermano, voy bien con lo que digo. Hace unos años atrás tuvimos una situación muy crítica con mi esposa. Mi esposa tiene un problema de salud, como ustedes se habrán dado cuenta. Por ahí está un poquito mejor y por ahí está un poquito peor. Como el Señor nos enseñó a través de los años, bástate mi gracia. Y la gracia del Señor nos ha ayudado. Porque ustedes saben que la enfermedad de uno de los miembros del matrimonio es la enfermedad del matrimonio. Y tenemos que aprender a sufrir juntos también. Gracias a Dios que Él nos ha dado la posibilidad, que Él dijo una vez, no es bueno que el hombre esté solo. Y nos puso en pareja, nos puso en matrimonio, aleluya. Y podemos alegrarnos juntos y sufrir juntos. Y recuerdo cuando toda esta enfermedad apareció hace unos 23 años, fue un momento muy difícil de nuestra vida. ¿Saben lo que hicimos? Hicimos algo raro, algo puede ser tonto para la gente del mundo. Empapelamos la casa de promesa, poníamos promesas por todos lados, para tenerlas adelante de los ojos, porque los médicos no decían nada, no sabían qué hacer, íbamos a un médico, a otro. Dios es bueno, Dios es bueno. Íbamos a un médico, a otro, íbamos a un hermano, a otro. Si venía Anacondia, la llevé a Anacondia. Yo la llevé a todos mis hermanos ungidos. Oramos, ayunamos. Pero Dios a veces no responde como nosotros esperamos, ¿no? ¿No es así? Porque quien está en el trono es Él, no somos nosotros, no manejamos a Dios. Pero qué bueno fue ese tiempo, declarar constantemente, día tras día, las promesas del Señor. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Como te habrá ayudado a vos también en tus tribulaciones. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Pero qué importante es declarar, es proclamar la palabra de Dios. Amén. Lo que dice nuestra boca. Las palabras que hablamos. Las palabras son el resultado de nuestros pensamientos. Número 2, ya estoy por terminar, ¿no? Dice el Señor que de la abundancia del corazón abre la boca. Qué importante lo que pensamos, lo que tenemos en el corazón. Qué bueno lo que dice el Señor. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Es interesante, creo que hay otro pasaje paralelo, dice que lo que almacena en su corazón. Es decir, nosotros tenemos la necesidad, por eso dije, de llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Pablo llega a decir que él quería no pensar más allá de lo que está escrito. Un alineamiento a lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla. Amén, hermanos, es un desafío. A veces el pueblo de Dios no estudia la palabra. Nosotros tenemos que ser gente de la palabra. No solamente leerla, estudiarla, memorizarla, proclamarla. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos habla porque saca algo de nuestro corazón que hemos atesorado en nuestro corazón? Me alegra cuando veo a un hermano que declara una palabra en algún momento dado. Me da pena cuando alguno abre la Biblia y no sabe para dónde agarrar y tiene muchos años en Cristo. El nuevo no hay problema, va a aprender. Este es un libro que tiene 66 libros. No solamente 2, como decía en el sketch allí, muy bueno, ¿no? Tiene 66. 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento. Hay que leerlos. No muerden, hay que leerlos.
Suelo decir, es interesante, ¿te lo digo o no lo digo? Es interesante lo que dice allí en el libro de Ezequías. ¿Quieren buscar el libro de Ezequías? No lo busquen porque no existe. Digo, es un chiste que yo suelo hacer un poco pesado. Algunos buscan allí donde estaba Ezequías. No, no existe. Era un rey de Israel. Digo yo a veces, ¿qué pasará en la eternidad cuando nos encontremos allí, no sé, con Ageo? Ageo, encantado, hermano. ¿Vos sabés que me suena tu nombre, Ageo? Ageo. No sé si era un pariente mío o alguien. Hoy hablamos con los varones a la mañana, creo, ¿no? Sobre esos profetas últimos, menores, Ageo, Zacarías, Malaquías. Cuánta bendición que hay en ellos. Pero tenemos que conocer pronto el Nuevo Testamento. Que la palabra del Señor sature nuestros pensamientos. Qué hermoso es cuando el Señor nos alumbra con su palabra. ¿No te ha pasado eso, hermano? Que estás leyendo textos que los leíste 50.000 veces. ¡Wow! Uno dice, Señor, qué bárbaro. ¡Wow! Uno dice, ¿no? Porque la palabra del Señor es como una espada de 2 filos que penetra nuestra alma. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que exponerse a la palabra. Como alguien dijo una vez, la palabra es una espada sin mango. Cuando uno la toma se corta. Gloria a Dios. Pero nuestros pensamientos tienen que meditar. Tenemos que reposar en su palabra. Cuando uno lee el Salmo 119, ¿no? ¿Cuánto habla ese salmo tan largo? ¿Cuánto habla sobre la palabra? Y habla sobre la meditación. Querido, querida, hermana, en estos tiempos de tanta confusión, de tanta maldad a nuestro alrededor, nuestra alma haya solaz en su palabra, sus mandamientos, lo que Él tiene para nosotros. Y por último digo, nuestros pensamientos, y esto es muy importante, esta es la clave de cómo tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, depende de lo que creemos. No digo una cosa del otro mundo, pero depende de lo que creemos. Uno tiene que descubrir en un momento de la vida que lo que creemos acerca de Dios afecta nuestra manera de vivir, nuestras acciones y nuestra conducta. Suelo decir que es en los momentos críticos de la vida donde nos damos cuenta cuánto conocemos a este Dios por la manera en que reaccionamos. ¿Me escucharon, hermanos? Es en los momentos críticos de nuestra vida en que nos damos cuenta cuánto conocemos a Dios por la manera en que reaccionamos. A veces con frustración, a veces con enojo, a veces con incredulidad, a veces con depresión. Si reaccionamos así, bueno, Dios puede perdonarnos y puede darnos otra oportunidad. Gloria a Dios, así es Dios. Pero es lo que nosotros creemos, en quién confiamos, que en los momentos de crisis nos hace ver cómo reaccionamos. Tenemos que tomar una decisión. Creo que la hemos tomado. ¿A quién creeremos? ¿Le vamos a creer al diablo con todo su sistema de pensamiento o le creeremos al Señor? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, leímos al principio. Si nosotros estamos decididos a creer lo que el Señor dice. Ustedes saben que el temor, por ejemplo, me gusta mucho la definición que Jorge Mitián da sobre el temor. Él dice que el temor es fe al diablo. Fe al diablo. Y a veces uno dice, tengo un temor que me echen del trabajo. Y el diablo te susurra algo. Y uno dice, ay, me van a echar de seguro que el jefe lo veo medio mal allí. Ay, y tememos. Cuánto mal hace el temor, cuánto que nos deja rígidos, que no nos deja mover. Porque estamos creyéndole al diablo. Por favor, vamos a creer lo que el Señor dice acerca de nosotros. Amén, hermanos. Es la decisión que tomemos. ¿A quién le vamos a creer? Si vamos a creerle al Señor o si le vamos a creer al diablo. Nuestra manera de creer no cambia automáticamente cuando nos convertimos. Lo que creemos tiene que ser trabajado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, por el estudio de la Escritura, por la revelación de la palabra de Dios, por el ministerio de la palabra de otros hermanos que nos alumbra. Me encanta escuchar hermanos que hablan de la palabra, ¿está bien? Los mensajes expositivos. Miren, yo no le estoy dando hoy un mensaje expositivo, ¿no? Mensajes que parten de la palabra.
Jorge nos habló, Jorge Mitián, estos días que tuvimos en Rosario, acerca de Romanos, y nos alumbró con la palabra. En la última reunión habló 3 horas. Ustedes saben, tiene 72 años Jorge Mitián. Habló 3 horas. 3 horas. Pero nadie se dio cuenta, no volaba una mosca. Nuestras reuniones terminan allá en Rosario a las 12:30. Empezamos 9:30 y terminamos 12:30. Ustedes son un poquito más largueros que nosotros. Eran las 2 de la tarde, no se movía nadie. Era tan interesante todo eso que escuchábamos allí, que si era posible, no hubiéramos seguido. Qué hermosa es la palabra. Cuando es alumbrada por el Espíritu Santo, a través de otros hermanos, a través del estudio, tenemos que aprender a creerla, aprender a estudiarla, aprender a aplicarla a nuestra vida, aprender a creerla. Amén, hermanos. Creo que este es el kit de la cuestión. Pongo un poquito ordenadamente las 6 cosas que hablamos, si me ayudan allí con el último. Entonces, si podemos, ¿cómo influye lo que creemos en nuestra manera de vivir? Y podemos leerlo desde el 1 hasta el 6, que es lo más normal. Lo que creemos influye en nuestros pensamientos. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero ya se pasó un poquito el tiempo, ¿no? Lo que creemos influye en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. De paso digo, ¿no? Cuento una pequeña historia. Cuando mi hija era chiquitita, siempre cuento esta historia, los chicos nos enseñan muchas cosas, porque tienen una manera de ver la vida muy simple. Una vez yo estaba viendo, no sé si se los conté alguna vez, estaba viendo una propaganda en televisión y había una novela en que una mujer estaba llorando. Y yo miraba frente a mis hijos esa propaganda y digo, ¿cómo hacen estos actores para llorar? Y mi hija, que tendría no sé cuántos años, 5 o 6 años, papá, es fácil. ¿Cómo es fácil? ¿Cómo se hace? Le digo, es fácil pensar cosas tristes. Miren qué manera sencilla de definir. ¿Cómo se puede llorar? Pensar cosas tristes. Mirá, está diciendo un pensamiento muy profundo. ¿Por qué uno piensa cosas tristes? Porque le cree al maligno, a todas las mentiras que él nos dice. Padre de mentira. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Y si le creemos a Dios, nuestros pensamientos van a ser saturados así como nuestros pensamientos, como nuestros sentimientos. Vamos a hablar lo que hay en el corazón, que dijimos de la abundancia del corazón. Habla la boca. Nuestras palabras nos llevarán a accionar, a tener una vida de acción en todo lo que hacemos, que son distintas. Esas acciones repetidas van a provocar en nosotros hábitos nuevos de vida. Y eso tiene que al final cambiar nuestra manera de vivir. Parece muy sencillo estos 6 pasos. Pero, ¿saben? El Señor lo hace sencillo. Simplemente estoy diciendo un proceso que a veces no nos damos cuenta, pero que el Señor respeta en nosotros. Todo nuestro ser, dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado. Hermano, no te conformes con un pedazo de tu vida. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hoy lo hemos cantado. Hemos sido comprados por precio. Y tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu, que son de Dios. Queremos honrarle. Queremos que nuestra manera de vivir cambie de tal manera que podamos influenciar a todos los que están alrededor nuestro. Amén, hermanos. Este es el desafío de Dios para nosotros. Y todo comienza con nuestra decisión de creerle a Dios, nuestra apertura a la palabra de Dios y a la influencia que ella pueda tener en nuestros corazones. Amén. Le decimos al Señor, estoy dispuesto, Señor, a creerte. Nos ponemos de pie, ¿puede ser? Nos ponemos de pie.